Durante las últimas décadas, las neurociencias han realizado una gran cantidad de aportes a la explicación de la conducta y el funcionamiento del cerebro, así como de las relaciones existentes entre el cerebro y la conducta. La tarea central de las llamadas neurociencias es la de intentar explicar cómo es que actúan millones de células nerviosas individuales en el encéfalo para producir la conducta y cómo a su vez estas células están influidas por el medio ambiente, incluyendo la conducta de otros individuos. En otras palabras, las neurociencias explican cómo el sistema nervioso central responde al medio. El sistema nervioso central es una estructura compleja compuesta por diferentes órganos, en el cual cada órgano tiene determinadas funciones. Anatómicamente, esta compleja estructura está compuesta por la médula espinal, el tronco encefálico, el diencéfalo, el cerebelo, ganglios de la base y los hemisferios cerebrales. La unidad funcional del sistema nervioso central son las neuronas, cuyas células están compuestas por la soma, dendritas, axones y terminales axómicas. La comunicación de las neuronas se denomina sinapsis. A pesar de que el sistema nervioso central está formado por varias estructuras, cabe señalar que todas estas estructuras funcionan de manera conjunta para dar lugar a las funciones psicológicas superiores. Según Luria, el cerebro posee 6 funciones psicológicas superiores: atención, memoria, pensamiento, lenguaje, percepción y movimiento. Las neurociencias aplicadas al deporte son el resultado de la combinación de las neurociencias y la psicología deportiva. Tienen como objetivo conocer los confines físicos y mentales del deportista y, si es posible, ampliarlos cada vez más. Movimiento y deporte. Las habilidades motoras se encuentran involucradas de múltiples formas en distintas actividades cotidianas y en disciplinas deportivas. En algunos deportes, como en el ciclismo o la carrera, son necesarios el control y la coordinación de grupos musculares muy amplios. En cambio, en la gimnasia rítmica y en el tiro con arco es indispensable el control de sectores corporales específicos. Las principales estructuras destinadas al control de la motricidad se encuentran organizadas jerárquicamente en 3 niveles. El nivel superior, que está representado por las áreas corticales motoras, área motora primaria, área premotora y área motora complementaria. Nivel intermedio, formado por centros del tronco encefálico del que salen vías nerviosas. Y nivel inferior, constituido por la médula espinal. Además de estas estructuras, los ganglios basales juegan un papel importante en la regulación de los movimientos intencionales. Además, ayudan en la distribución del tono muscular en los distintos grupos musculares y por tanto en la regulación de la postura para realizar movimientos más precisos. El cerebelo juega un papel importante en el control del equilibrio. Por lo tanto, los ganglios y el cerebelo juegan un papel importante en la práctica deportiva. La memoria y el deporte. La memoria es un proceso cognitivo indispensable dentro del deporte, ya que permite almacenar las experiencias deportivas importantes, para luego ser usadas en una mejor táctica deportiva. Por ejemplo, el perder ante una jugada específica en ajedrez nos hace menos vulnerables a perder ante la misma jugada en futuros juegos. La neurociencia ha recalcado la importancia del circuito córtico-subcortical en el almacenamiento de la información. Este circuito está compuesto por el giro parahipocámpico, el hipocampo, el arco, los cuerpos mamilares, el trecho mamilotalámico, el núcleo anterior y el giro congulado. Atención y deporte. La atención es una variable crucial dentro de las prácticas deportivas como el ajedrez, el fútbol y otros deportes más. Por ejemplo, el baloncesto es una disciplina deportiva que se caracteriza por acciones de juego que demandan de los jugadores altos niveles en atención sostenida y dividida, así como de la percepción visual y la memoria visoespacial. La atención está relacionada con los estados de vigilia-sueño. Desde esta perspectiva, se plantea que el estado atencional es el resultado del nivel de excitabilidad de la corteza. Neuroplasticidad y deporte. Manes define la neuroplasticidad como la capacidad del sistema nervioso para modificarse o adaptarse a los cambios. Las exigencias del deporte actual requieren de toma de decisiones en milésimas de segundo, lo que fomenta un mayor grado de neuroplasticidad, ya que el deportista tiene que estarse adaptando constantemente a las nuevas situaciones deportivas. Neurociencias, deporte y terapia.
La neurociencia ha demostrado que el deporte es terapéutico en algunos trastornos mentales. Por ejemplo, en el tratamiento de la depresión se ha identificado que los pacientes que practican actividades físico-deportivos reducen los síntomas depresivos. Además, varias investigaciones han analizado los beneficios neuropsicológicos de la actividad deportiva. Entre estos beneficios se encuentran fortalecimiento de habilidades prácticas, de coordinación, automatización, precisión, velocidad, fortalecimiento en funciones cerebelosas y ganglios basales que tienen lugar en la región frontal y prefrontal de la corteza cerebral. También se ha demostrado una leve mejoría en las habilidades para el reconocimiento visoespacial y visoperceptual, que tiene lugar dentro de la corteza cerebral en las áreas de asociación parieto-occipitales. Además, se ha demostrado que el deporte logra aumentar la capacidad para el desarrollo de procesos cognitivos que involucra la habilidad para organizar secuencias lógicas y categorizar la información, funciones que a nivel cerebral activan el área de asociación parieto-temporo-occipital. De igual manera, se han notificado efectos positivos en la función del lenguaje oral, funciones relacionadas con el área de Broca. Se ha dado una mejoría en el área de la lectura que implica la comprensión del sentido del lenguaje, función que involucra a nivel cerebral el área de Wernicke a nivel del lóbulo temporal. De esta forma, se puede afirmar que existen las prácticas de ejercicio físico deportivo para la mejora de habilidades neuropsicológicas tales como el reconocimiento somático sensorial en mayor proporción, seguido de funciones motoras, lenguaje oral, reconocimiento visoespacial y visoperceptual, conocimiento auditivo y lenguaje, procesos cognitivos, escritura y cálculo. Las neurociencias y el arte. Los llamados artefactos artísticos, ya sean las pinturas, las esculturas, los perfumes, la música o la literatura, dan forma a nuestro cerebro y así al cuerpo. Sin embargo, solo una práctica sistemática afecta de manera duradera al cerebro y al cuerpo. La práctica formal y regular de un arte puede consolidar una conexión más profunda entre la corteza cerebral y el sistema límbico, el sistema de las emociones que regula los estados afectivos del individuo y puede ayudar a vivir plenamente nuestra subjetividad y a tener un papel más activo en la sociedad. También podemos decir que el arte estimula la epigénesis, un lento proceso de cambios orgánicos en el cerebro y el cuerpo a través de la producción de neuronas y dendritas y las conexiones entre ellas. Primero que nada, debemos tener presente que el arte no es nada más que el producto de nuestro cerebro, así como la educación, la cultura y las emociones. El arte, en cualquiera de sus formas, debe ser entendido como una función cognitiva que posee sus propias redes neuronales y que junto con la creatividad particular del artista y el producto de esa creatividad se integra en una expresión final de elementos neurosociales y psicológicos. Geschwind describió varias asociaciones y disociaciones realmente interesantes que se pueden observar en pacientes con daño cerebral. La paradójica perseveración de una determinada facultad en presencia de un deterioro generalizado del sistema nervioso, como sucede, por ejemplo, cuando un individuo, al parecer incapaz de incorporar nuevas informaciones, conserva misteriosamente la capacidad de aprender pautas motrices complejas. En los artistas ocurre algo similar, puede sufrir una profunda alteración respecto de ciertas facultades, como por ejemplo la pérdida total de capacidad de expresar sus pensamientos en forma verbal y al mismo tiempo seguir produciendo obras artísticas de alta calidad. Se han documentado varios casos de artistas que han sufrido lesión cerebral o daño cerebral y que luego del accidente han perdido algunas funciones cognitivas, sin embargo su capacidad para crear arte no se ha visto afectada. Música y capacidad de reserva cognitiva. Las neurociencias, usando las técnicas de la imagen funcional, han demostrado que los diferentes componentes de la música fomentan en el cerebro una capacidad anatómica funcional caracterizada y más bien única. En este sentido, por ejemplo, los aspectos de la memoria para recordar melodía, ritmo y timbre son afectados en el cerebro por diferentes y algunas veces exclusivas vías neuronales cerebrales. Estos son diferentes de las otras vías neuronales que usamos para recordar nombres,
rostros familiares para el sentido de orientación y dirección en los lugares y también para el conocimiento enciclopédico o semántico. Estas vías neuronales creadas a partir de la música representan una reserva cognitiva. La literatura ha demostrado que gracias a esta reserva cognitiva, las enfermedades cerebrales tienen menos impacto o incluso las enfermedades mentales progresan de manera más lenta. Un claro ejemplo de esto es Maurice Ravel, quien sufrió una demencia progresiva, a pesar de haber tenido una enorme dificultad con la coordinación de los movimientos finos de sus manos. Su incapacidad para leer y escribir y su dificultad para encontrar palabras para poder expresarse, él era capaz de dictar música, de entonar e incluso tocar de oído algunos de sus sones y compases favoritos. Por lo tanto, se puede especular que la degeneración cerebral que afectó a este brillante músico, a pesar de haber destruido progresivamente áreas cerebrales, respeta sus funciones musicales auditivas, dejando indemne hasta el final la memoria para distintos aspectos de su música, su sentido de musicalidad y su pensamiento musical. En este momento es oportuno recordar que la terapia musical como tal tiene un enorme papel en la estimulación de actividades cognitivas en pacientes con alteraciones cerebrales. También es una excelente vía de manejar problemas conductuales en pacientes en los cuales los trastornos cognitivos son tan severos que no hay otra manera de comunicación salvo con algunos componentes de música como la melodía, el tono, el ritmo e incluso el timbre. La pintura y la capacidad de reserva cognitiva. Estudios neurológicos sugieren que hay un tremendo potencial de perseveración en funciones cerebrales creados o desarrollados por las artes visuales. Las habilidades visuales que desarrollan los artistas visuales generan una vía neuronal bastante bien establecida y que están perseveradas hasta etapas avanzadas en enfermedades cerebrales. Por ejemplo, una pintora muy talentosa demostró que a pesar de estar en un estado avanzado de la enfermedad de Alzheimer, evidenció una tremenda discrepancia entre sus habilidades para pintar retratos y naturaleza muerta, y su imposibilidad de copiar simples figuras como la casita básica o una margarita en los test neuropsicológicos simples. La literatura y la capacidad de reserva cognitiva. La literatura, al igual que la música y la pintura, crea vías neuronales específicas que se mantienen incluso con las enfermedades mentales. Como ejemplo, tenemos una talentosa escritora de 84 años afectada por una enfermedad de Alzheimer y con vastos trastornos en varias funciones cognitivas, incluyendo el lenguaje diario. Era capaz de comunicarse con sus cuidadores, sus familiares y amigos, preferentemente a través de un lenguaje figurativo, metafórico, muy bien construido gramaticalmente. Esta paciente, que durante toda su vida fue escritora, era capaz en el curso progresivo de una enfermedad de Alzheimer producir pequeños ensayos con relación a temas subjetivos y abstractos, que incluso ella era incapaz de expresar en lenguaje normal. Conclusión. Tanto el deporte como el arte, en todas sus expresiones, pueden ser factores protectores de la función neuropsicológica. Incluso pueden ser usadas como elementos terapéuticos. ¿Qué opinión tiene, doctor, acerca de lo que es la terapia y con la parte deportiva en niños y adolescentes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pienso que es algo fundamental, es algo que de alguna manera me he dedicado un poco a investigar y a practicar de alguna manera, ¿no? Me dedico bastante al deporte, trato de complementar la parte de la psicología con el deporte y pienso que me ha ido bastante bien, he visto muy buenos resultados. Es algo fundamental el hecho de que la persona se vuelva activa, más que todo. Sí, el deporte creo que nos va a generar de que nuestro metabolismo se vuelva más activo. Es como a veces hago una comparación, si tenemos un carro y no lo sacamos, el carro se va a ir dañando. De la misma manera, si tenemos un niño o un adolescente en el que no se tenga mayor actividad, la parte basal del niño, es decir, la parte que tiene que ver con el metabolismo, se va a ir volviendo lenta, ¿sí? Y por ende generamos consecuencias. ¿De qué? De que no irrigue bien a los músculos la sangre no tenga la suficiente cantidad de oxígeno. De la misma manera, no vamos a complementar la psicoterapia
de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sabemos que está comprobado que el ejercicio de manera constante sube los niveles de las hormonas del bienestar, como son la dopamina y la serotonina. Al mismo tiempo reducen los niveles del cortisol, que es la hormona que tiene que ver mucho con el estrés y que se maneja y que por general en épocas escolares o de esas edades, sobre todo en la adolescencia, están bastante altas, ¿no? Entonces es algo que se puede correlacionar de manera bastante buena. Va a evitar, si es que hay antecedentes de hipertensión, de diabetes, a que los niveles de glucosa se mantengan estables, a que las articulaciones, el movimiento corporal, la parte kinestésica esté de acuerdo o esté bien en el adolescente, de que la capacidad cerebral se explaye, ¿sí? Tenga mejor capacidad cerebral, mejore la concentración. Entonces, beneficios todos, cosas perjudiciales, de alguna manera no hay cosas perjudiciales, a menos de que se haga un ejercicio sin un nivel técnico o sin un nivel, de alguna manera, con la rutina preparada, ¿sí? Por evitar lesiones. Hay gente que se le exige demasiado porque de alguna manera el médico dice vaya y haga ejercicio. Entonces yo, para estarme mucho mejor, hago un ejercicio, pero mi cuerpo aún no está preparado para eso. Entonces, por lo general, en casos de depresión o de ansiedad, es algo que se puede utilizar bastante. Yo utilizo mucho la parte complementaria de lo que es la alimentación, sí, pero que es algo que se llama la alimentación emocional, con la actividad física, que es a lo que me dedico, y la parte de la que es mi profesión, lo que es la psicología. Buscando esos tres pilares, pienso que es algo muy fundamental.